Bienvenidos a todos entonces a este conversatorio, al cual denominamos Sinergia Biotecnológica tejiendo redes de innovación en América Latina. Y en ese sentido quisimos invitar a varios representantes de países que abarquen desde el norte hasta el sur de Latinoamérica. Entonces tenemos así al ingeniero Daniel Domínguez, que nos acompaña desde México. Él es ingeniero biotecnólogo con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene mucha experiencia en el desarrollo de ecosistemas de innovación en biotecnología. Es cofundador y director ejecutivo de Albiotech, que es una organización aquí latinoamericana para la innovación en biotecnología. Es también asesor experto del programa de biotecnología para América Latina y el Caribe de la Universidad de las Naciones Unidas. Eh, ya tuve la oportunidad de conversar con Daniel hace unos cuantos años también y es un gusto y un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros, Daniel, colaborando. Nos acompaña también Claudia Costa desde Colombia, ya más cerca del Ecuador. Ella es ingeniera biotecnológica, es magíster en biotecnología y especialista en gerencia social. Tiene más de 10 años en experiencia dirigiendo laboratorios de micropropagación de plantas, así como desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos con entidades públicas y privadas. Y es fundadora, creadora del emprendimiento Biotech de Colombia, que es una empresa radicada en Colombia con servicios en agroindustria nacional e internacional. También con Claudia estuvimos trabajando desde la Asociación de Biotecnólogos del Paraguay y también aquí desde la carrera, así que un gusto también nuevamente tenerte con nosotros, Claudia, en esta ocasión. Desde el corazón de Sudamérica, desde Paraguay, nos acompaña el doctor Walter Sandoval. Él es biólogo aquí por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en microbiología por la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos y también un doctorado por la Universidad Harvard en el mismo país. Él es actualmente director científico de la empresa Microbios y también es fundador y director de Gymbiome, una empresa fundada por él, orientada al análisis de la microbiota intestinal de personas. Trabaja en conjunto con la clínica Masquelier también, que es una de las empresas que auspicia este evento. Y ya en el Cono Sur, también un conocido aquí de la casa, el biotecnólogo Pablo Feldman, también que estuvo trabajando mucho con nosotros en todo lo que es innovación aquí desde la FACEN, con nuestros programas de diplomado en innovación en biotecnología. Él nos acompaña desde la ciudad de Rosario, es licenciado en biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario, tiene una especialización en gestión de emprendimientos biotecnológicos y también fue coordinador y director posteriormente de ese programa. Eh, se desempeñó como director de vinculación tecnológica de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvo trabajando en muchos proyectos, conoce bastante bien cómo se maneja un poco el ecosistema por este lado del mundo. Y actualmente en la misma universidad se enfoca en el rol de asesor de proyectos innovadores y emprendedorismo. También está trabajando en la Universidad Austral desde el año pasado como gerente tecnológico. Y bueno, van a ir surgiendo seguramente a lo largo de esta conversación varios temas y nos irán comentando un poco de cómo están trabajando. Entonces, bienvenidos aquí a los que se están sumando. Y bueno, para comenzar un poquito, entonces, vamos a ceder la palabra a nuestra colega colombiana para que nos comente un poquitito desde su emprendimiento, o sea, desde su empresa en realidad, desde lo que es Biotech Colombia, ¿cuáles fueron los principales logros que ha logrado hasta ahora Biotech de Colombia en términos de innovación, según su experiencia? Bueno, mira, mi idea de emprendimiento surgió hace 4 años, exactamente en pandemia, pero hasta el año pasado fue que logramos aterrizar todas esas ideas o logré aterrizar todas esas ideas y empezamos ya a funcionar como laboratorio de micropropagación a nivel comercial, ¿cierto? Entonces, tenemos año, ya casi vamos para los 2 años. Entonces, Biotech de Colombia tenía unos protocolos y esos protocolos fueron ajustados para resolver problemas prácticos y desarrollar aplicaciones concretas en cultivos que tenían problemas en Colombia, ¿cierto? Para poder llevar y para poder mejorar la producción.
Entonces, la investigación aplicada que nosotros ya teníamos en micropropagación impulsó el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios que lógicamente al ser llevados al tema de investigación, de producción a gran escala, pues permite llevar innovaciones al mercado, ¿cierto? Beneficiando siempre al pequeño productor, que es nuestro principal, o es nuestro principal actor, pues a quien queremos beneficiar en todas estas innovaciones. Entonces, lo que te quiero decir es que empezamos con una investigación aplicada, pero todo esto llevado a nivel de producción, pues generamos innovaciones en el campo, tanto a productores como consumidores. Buenísima, muy interesante la experiencia justamente tuya, Claudia, que ya estuviste compartiendo también en las charlas que tuviste con la Asociación de Biotecnólogos. Y Walter, pasando un poquito contigo y más o menos replicando la pregunta, Claudia nos estaba comentando su experiencia por el área agro también. Y desde Sí. tu perspectiva, que estás también trabajando de hecho con dos empresas, una tuya, ¿cómo, cómo está colaborando tu empresa a nivel de innovación aquí en nuestro país? Hola a todos nuevamente. Bueno, Muchas gracias por la pregunta. Sí, en términos de innovación, con Microbios nosotros hacemos lo que sería investigación del área de biotecnología microbiana. Entonces nos enfocamos mucho en lo que serían microorganismos, pero nuestra innovación va más allá del uso de microorganismos aislados, que es lo que, digamos, uno viene viendo en los últimos 50, 60, 70 años desde el primer descubrimiento de que la bacteria fija nitrógeno, ¿sí? Nosotros nos enfocamos básicamente en el desarrollo de biotecnologías microbianas basadas en comunidades de microorganismos, es decir, en microbiomas. Entonces, lo que queremos lograr con eso es básicamente replicar la complejidad de la naturaleza en el ambiente microbiológico alrededor de la raíz de la planta. De esa forma, entonces, la planta cuando va creciendo va interactuando con los microorganismos que necesita de acuerdo a sus necesidades fisiológicas en el momento dado. Es muy interesante cómo funciona esto, la biología detrás, pero en pocas palabras se comunica mediante química, ¿sí? Entonces, las innovaciones de microbios van por ese lado, en el uso de microbiomas, tanto en la agricultura, también en lo que tiene que ver con la parte pecuaria, propiamente la parte con animal, donde el foco sería en este caso aumentar el rendimiento pecuario con el uso también de comunidades complejas de microorganismos y también en lo que sería, por ejemplo, la parte forestería, en la parte de tratamiento de aguas, etcétera. Entonces, el key elemento de nuestra tecnología es lo que sería microbiomas. Muy interesante, Walter. Eh, Ahí saluda a Cintia Rojas por el chat. Les aprovecho la ocasión para comentar que pueden ir dejando también sus preguntas en el chat a cualquiera de los disertantes. Y hablamos de innovación con Claudia, innovación con Walter, Daniel desde Albiotech. Entonces, hablamos de innovación y biotecnología está muy directamente ligada a innovación. ¿Qué papel es el que juega Albiotech en este proceso de innovación aquí a nivel de América Latina? Porque Albiotech es una organización que tiene un alcance aquí a nivel de continente. Sí, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. Eh, Te cuento que nosotros hemos tenido dos etapas y en las dos hemos estado enfocados sobre todo en juventud y en educación. La primera etapa fue la etapa prepandémica, en la que nos enfocamos en reunir a jóvenes, seleccionar y reunir a jóvenes prometedores, jóvenes brillantes, que quisieran hacer innovación en biotecnología, cada uno desde sus trincheras, desde sus países, basados en la premisa precisamente de que a lo largo de toda la región, si bien somos 20 países y una de las regiones más diversas del planeta, todos compartimos eh, muchas cosas, ¿no? Compartimos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, vaya, del idioma, que gran parte de la población habla el español o portugués, algunos de los idiomas predominantes, pero también compartimos muchos de los retos. Las discusiones a veces eran sobre quién tenía el peor presidente o la peor política eh, en materia de ciencia y tecnología, quién estaba más atrasado, quién tenía peor infraestructura. Y eso era lo que nos hacía tener esta necesidad de juntarnos, de reunirnos en comunidad y de
evaluar qué podíamos hacer, porque así como compartimos lo malo, también compartimos mucho de lo bueno. Eh, también las discusiones pueden ser quién tiene la mejor comida, la mejor gastronomía, más biodiversidad o mayores oportunidades en una u otra. Entonces, a través de las comunidades pretendemos crear un tejido eh, de innovación a lo largo de toda la región para que podamos potenciar a través de compartir experiencias, conocimientos y en algún momento también infraestructura o recursos, una mayor capacidad de innovación. Hoy nos enfocamos en empoderar a jóvenes en esta segunda etapa post-pandemia, empoderar a jóvenes para que encuentren su rol dentro de la biotecnología, para que vayan más allá de hacer una carrera en investigación o hacer una carrera en industria, sino que evalúen también otras opciones. Necesitamos más gente que sea especialista en biotecnología, que se meta también en temas de política, comunicación de la ciencia, diplomacia científica, vaya en todas las áreas y sobre todo un tema muy importante, nos interesa mucho empoderar a jóvenes para que creen ahora o más adelante en sus vidas startups, nuevas empresas biotecnológicas, que son las que al final van a fomentar este crecimiento económico, este desarrollo de innovación, y bueno, generar empleos e ir moviendo este engranaje de la biotecnología. Muy interesante el trabajo que están realizando desde Albiotech, sinceramente. Y veo aquí que hay algunas personas que ubico de la facultad. Entonces, comentarle también que ya tenemos experiencia desde biotecnología aquí de FACEN trabajando con Albiotech, así que les podemos facilitar el contacto, que de hecho esa es la idea un poco con estos eventos que estamos haciendo. Y hablaste justamente de empoderar jóvenes, la parte de investigación, la parte de producción y más allá. Y en línea un poco con eso que estabas mencionando, quiero dirigir la pregunta a Pablo. Entonces, desde tu experiencia ya que tenés de años en universidad, ¿qué rol tiene la universidad? ¿Cómo contribuye la universidad a todo esto que estaba mencionando Daniel también, ¿verdad? Desde la investigación, desde esta necesidad de formar también a los estudiantes, no solo en aspectos técnicos, sino más también políticos, sociales, de diplomacia, que me estuvo comentando. Bueno, en mi experiencia, las universidades, por ahí el área de expertise más fuerte que tienen es la parte académica, desarrollar ciencia, muchas veces ciencia básica y muchas veces ciencia orientada, pero por ahí sin salirse mucho de los esquemas de lo que es la academia. Por ahí yo lo que siempre veo es que a las universidades, por lo menos en nuestra región, les cuesta ver un poco más allá de la academia, les cuesta ver el potencial de negocio, el potencial de mercado que tienen los proyectos. En muchas, incluso decir la palabra mercado está prácticamente considerado una mala palabra. Y les cuesta ver, o por ahí lo que también veo es que las universidades a veces quieren tener un rol de participación, como de apropiación del proyecto que excede digamos, la parte de titularidad de la propiedad intelectual, que eso sí claramente corresponde a la universidad o al CONICET, CONACYT, según cómo se manejen las dobles dependencias en cada país. En Argentina suelen ser investigadores muchos que son de la universidad y del CONICET, entonces como que tienen dos empleadores, la titularidad es compartida. Pero más allá de la titularidad de propiedad intelectual, es como que la universidad a veces se autopercibe como no solo titular de la propiedad intelectual, sino dueña del proyecto entero y de la trayectoria de carrera de sus investigadores. Y a veces como que complejiza los procesos de generación de una startup o de un emprendimiento de base científica por querer a lo mejor interferir un poco más de lo que debería. Yo creo que la universidad debería ser mucho más abierta a colaborar con redes de innovación, con redes de emprendedorismo, con fondos de capital emprendedor, por ejemplo, ser mucho más abierta a compartir, por supuesto, protegiendo la propiedad intelectual, compartir esta propiedad intelectual de manera de formar equipos de trabajo que tengan científicos, pero también emprendedores de negocio que seguramente van a venir de afuera de la universidad, o por lo menos de afuera del equipo de trabajo académico que desarrolla la ciencia. ¿Está bien? Eso es un poco lo que estuvimos charlando históricamente tanto en el diplomado como antes. De cuáles son las dificultades para un científico que trabaja en el laboratorio y que está entrenado con
toda su educación y todo su mindset, toda su cabeza está orientada a pensar en ciencia y por ahí le cuesta ver cómo convertir eso en un proyecto de innovación, en un proyecto que pueda tener éxito en el mercado y cómo la universidad debería colaborar en la formación de equipos formados por investigadores y emprendedores de negocio que permitan llevar la ciencia de la universidad hacia afuera. Eso a veces cuesta un poquito. Es algo cultural que tenemos que ir resolviendo con el correr del tiempo. Estabas hablando, Pablo, y dijiste lo de, a veces da miedo decir la palabra mercado en la universidad y todo eso. Y estuve pensando en Claudia. Claudia, vos justamente mencionaste, teníamos como proyectos de investigación o protocolos, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso para Biotech de Colombia, para tu emprendimiento, al momento de comercializar entonces tu investigación? ¿Qué desafíos tuviste? ¿Eso partió desde la universidad o lo tuviste que hacer de manera más independiente? Tuve que hacer de manera independiente. Pues yo me terminé la universidad hace rato. La verdad, siempre había tenido como ese tema de emprendedora, pero no sabía. A veces también nos quedamos yo digo como, no sé, es algo como negativo que generamos a veces y no, yo no sirvo para eso, no, yo no puedo para esto y pues después del paso por muchas empresas donde muchos compañeros me llamaban inestable porque nunca estaba fija en una empresa, después me di cuenta que no, que sí era muy estable porque quería quería emprender, pero digamos, fue un camino que le agradezco a la pandemia, ¿es cierto? Porque en ese momento de la vida nos sacó de nuestra zona de confort. En mi caso, me sacó de una zona de confort en donde quería hacer muchas cosas, pero no me atrevía por miedo. Además, lo que dice Pablo es muy cierto. Uno como investigador, como científico, yo siempre he estado en laboratorio, he sido joven investigadora, siempre he estado pues pendiente de mis investigaciones y cómo logro llevar a esto a la producción, fue todo un reto que definitivamente si no hubiera existido, no hubiera pasado la pandemia. Sé que fue muy dolorosa, pero en realidad para mí fue una oportunidad para decir, me voy a lanzar. Y así fue. Yo creo que de las necesidades surgen muchas oportunidades y me quedé sin trabajo y tenía que hacer algo. Lo único que yo sabía hacer en la vida era micropropagar. Yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad muy interesante. Empecé como por temas virtuales y a través de la virtualidad me di cuenta que el negocio que era muy interesante y bueno, dentro de esos 2 años, como el tema de capacitación y todo ese acercamiento con personas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, así llegué también a Cristian, que fue la persona que me contactó de la universidad cuando era estudiante. Entonces, a través de todos esos acercamientos y esos conocimientos, me di cuenta que había una gran demanda por productos o por materiales in vitro y hay muy pocos laboratorios que suplan esa demanda. Entonces yo dije, bueno, me voy a lanzar y me lancé. Creo que eso es por parte de las características de nosotros los bioemprendedores. Confié y me lancé y ha sido un conocimiento, ha sido, pues para nadie es un secreto que los emprendimientos inician con pocos recursos o sin recursos. Entonces nos toca a los dueños de la idea hacer de gerente, ser comercial, ser el que maneja redes, el que también maneja la parte de talento humano, de personal. Yo soy biotecnóloga, no tenía ni idea de finanzas, no tenía nada de temas contables. Entonces, Dios mío, y eso no quiere decir que no lo vi en la universidad, claro que lo vi en mi universidad, pero llega un momento en que como profesional uno tiene que, ¿cierto? Explorar y creo que ese es como la característica de nosotros que tenemos que ser profesionales, explorar en muchos otros campos y volvernos expertos en conocer expertos y y a esos expertos aprenderles. Entonces, bueno, ahí poco a poco fui manejando un poco el tema comercial, un poco de tema finanza, un poco de tema de contable y sin ser la experta en todos esos temas, pero ya tengo una idea. Entonces ha sido también como, además del conocimiento, también es algo como de eso que yo quiero ser y que yo quiero aprender y lanzarme y nada, ahí vamos, ahí va Biotech ya
mm, 2 años casi de experiencia ya manejando temas de producción, pero sí fue un camino bien bonito, es un camino bien bonito y bien interesante y pues la idea también es compartirle pues la experiencia a todos ustedes y segura que hay muchas personas que quieren emprender y que no se animan. Entonces, nada, yo los invito a emprender, a tomar todos esos conocimientos que tenemos, a aprenderle a los expertos, nunca estar solos, buscar esas redes de alianza y lanzar. Fácil, pero bueno, ya estamos produciendo. Pasé del laboratorio ya a la producción ¿Qué, comercial. qué especie es micropropagas? Tengo 27 protocolos estandarizados. Dentro de los trabajos que hice como investigadora, desarrollé 27 protocolos estandarizados entre musáceas, frutales, forestales, tubérculos, algunas especies también medicinales. Entonces, bueno, pero además tenemos un servicio de investigación y desarrollo. Y si llega algún productor que, por ejemplo, quiera propagar como me pasó ahora frambuesas, no había trabajado frambuesas, entonces brindo el servicio de investigación y desarrollo y después lo llevamos a nivel de producción. Un potencial enorme tiene. ¿Cómo dices, Pablo? Tiene un potencial enorme eso, es súper interesante. Sí, 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 es bien interesante y la idea pues es seguir creciendo y aprendiendo mucho. Es muy interesante también. eh, Daniel habló de cómo la pandemia marca bien las distintas etapas de Albiotech. Como en tu caso, Claudia, la pandemia te obligó a dar ese paso más allá, ¿verdad? Y fue ver una oportunidad y tomarla, ¿verdad? Y encima en un campo con un potencial enorme, como está mencionando Pablo. Walter, ¿en tu caso la pandemia también te afectó o qué otros desafíos atravesaron ustedes ahí desde Microbiome o desde Gymbiome también? Bien, bueno, el tema de la pandemia, digamos que en cierta forma, en la parte agro particularmente, fue, obviamente muchos mercados no se estaban moviendo por el flujo de dinero de forma internacional, ¿verdad? Entonces, eso de cierta forma también como que o hizo una pausa, y entonces, ok, tenemos una pausa ahora, entonces vamos a poner empezar a invertir en investigación, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo, al final, digamos que ya en la segunda parte de la pandemia o finalizando ya la pandemia 2020-2021, empezamos a probar cosas nuevas con cactus de repente, distintos tipos de sustratos para hacer crecer cactus de forma súper eficiente, siempre enfocándonos en lo que es microbiomas, ¿verdad? En el caso de Gymbiome, por ejemplo, fue una experiencia un poco distinta porque al inicio iba a ser una empresa dedicada a la importación de lo que serían recursos o reactivos para análisis de justamente COVID, ¿verdad? Ahora, tener los permisos en Paraguay para tener ese tipo de permisos justamente, ¿verdad? Con los organismos gubernamentales claves, tomó muchísimo más tiempo de lo que me hubiera imaginado. Entonces fue en cierta forma como un hoyo negro en todo lo que era fondos, ¿verdad? Entonces, digamos que en un momento fue, ok, bueno, la pandemia, esto está pasando, voy a intentar hacer esto, pero luego se terminó en algo que no quería que salga. Entonces de ahí fue que surgió también la idea de que GBiome se dedica al servicio del análisis de microbiota de la gente, ¿verdad? Y eso surgió también de forma, digamos, sin querer en cierta forma, o sea, digamos que el mercado llamó porque habíamos iniciado nosotros una investigación, o sea, una investigación fundamental, básica, para determinar la estructura del microbiota de los paraguayos. Y esto hicimos con la Clínica Masquelier y la Sociedad Paraguaya de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Entonces, fondos 100% privados. Y un día el doctor Pablo Peña de Masquelier me pregunta, Walter, ¿será que podrían analizar el microbiota de mis pacientes? Y que no, ¿verdad? Obviamente es siempre vendiendo ese resultado como investigación y desarrollo, porque realmente lo que es microbiota intestinal
caracterizar eso y correlacionarle de repente con la fisiología de las personas es algo que todavía está evolucionando, que todavía estamos descubriendo cosas nuevas. Nosotros mismos en ese paper encontramos nuevas correlaciones que no se habían encontrado previamente en otras cohortes. Entonces, además de tener un baseline por primera vez de lo que es el microbiota de un paraguayo, también encontramos correlaciones nuevas. Entonces, en cierta forma, digamos que la pandemia, ¿verdad? Desde el punto de vista de microbios, fue como, oh, ok, utilicemos recursos para invertir más. Y desde el punto de vista de GenBiome fue, bueno, hagamos investigación y luego ofrezcamos este servicio, ¿verdad? En términos más generales de otros, digamos, challenges, ¿verdad? Problemas de repente desafíos, ¿verdad? A nivel de Paraguay, que de repente tenemos en lo que sería biotecnología, pero ya a nivel general, ¿verdad? Es realmente la conexión entre el sector industrial, el sector académico, ¿verdad? Y en demostrar realmente a muchas empresas que ya están establecidas que se puede usar biotecnología para crear nuevas soluciones, que no podemos estar viviendo del modelo llave en mano, del modelo de utilizar tecnologías desarrolladas y que ya no tienen patente que las protejan hace años, ¿verdad? Y traer de India o de China y vender acá. Entonces, es, digamos, cambiar el paradigma y en cierta forma, demostrarle que sí podemos hacer ciencia, donde la tecnología, lo que sería la propiedad intelectual, esté acá, ¿verdad? Entonces, una forma de generar desarrollo, de generar riqueza y que se quede acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de algunos de los desafíos que veo que tenemos que ir de a poco, en cierta forma, mediante congresos, por ejemplo, como el que se está desarrollando ahora mismo de compartir eso, ¿verdad? De miren las cosas que estamos haciendo acá y las cosas que nos queda por hacer y de todos los problemas que tenemos y que podemos solucionar todavía. Sí, y así como dijiste, es también esa, eso de salir e ir a mostrar y demostrar lo que realmente podemos hacer, que es, mencionaste al doctor Pablo Peña, que justamente mañana va a estar también dando una conferencia en el cierre, contando justamente la experiencia de estos test de microbiota que se están aplicando desde la empresa Masquelier. Y bueno, hago un pequeño paréntesis aquí para recordar que este evento está siendo posible gracias al apoyo de nuestros auspiciantes, como justamente Microbios, también Laboratorios Constanzo, las empresas ASM Paraguay, Tecnomil Biotech, Lobob Científica, Masquelier Medicina Integrativa, que trabaja con Microbios, aquí con GBiome, perdón, con el doctor Walter, Lapsol, Chaco Internacional y Parpo. Bueno, y continuando un poco con este tema, hablamos de propiedad intelectual, pero si nos metemos en esa discusión ahora mismo, vamos a irnos por unas cuantas horas más. Es un tema que da para otro congreso aparte, eh, pero ya llegaremos a eso también en su momento. Pero estaba pensando, ¿verdad? Claudia, que está trabajando con el sector agro, Microbios también el sector agro, la parte de salud, que son alimentación, también salud humana, ¿verdad? Son siempre de los, dos de las áreas de principal interés y de impacto social más directo. En ese sentido, te quería preguntar, Daniel, ¿cuáles son las áreas emergentes en biotecnología que Albiotec considera así más prioritarias para nuestra región en el futuro cercano? Es una muy buena pregunta. Y yo creo que para empezar estas dos áreas, salud y agricultura, son donde la biotecnología hoy en día mayor impacto tiene. Y digo, no nada más hoy, sino desde hace 50 años. Y que son dos áreas muy importantes para la región. Pero creo que hoy, gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo acelerado de muchas biotecnologías emergentes, creo que podemos empezar a abrir el panorama hacia otras nuevas áreas, ¿no? Para empezar, por aquí Walter estaba hablando un poco de ganadería, por ejemplo, que muchas veces hablamos de agricultura, pero separado, ¿no? Más como la producción vegetal. Eh,
y dejamos de ver todo el tema de ganadería y salud animal, que juega un papel importantísimo en la economía de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil mismo, ¿no? Y digo, México y Colombia no se quedan atrás. Y más allá de la producción de alimentos, yo creo que estamos ante una gran oportunidad como región para empezar a promover un cambio en el modelo productivo, en el que empecemos a dejar de ver a los recursos naturales como cosas que podemos extraer o explotar. Eliminemos esas, sobre todo la palabra explotación de nuestro vocabulario, y empecemos a observar estos recursos naturales como recursos biológicos, y viendo qué hay adentro de las células, qué hay adentro de los tejidos, los genes, los enzimas, porque vamos a encontrar una riqueza brutal, inmensa, infinita probablemente en cada uno de nuestros países. Yo el área que propondría que tenemos que explotar primero es la bioprospección, como un área tal vez de ciencia básica y que empiece a hacer ciencia aplica, un poco también Walter es de lo que ha mencionado. Identifiquemos especies bacterianas, microorganismos, vaya, también nuevas plantas, nuevas especies que podemos encontrar también en los cuerpos acuáticos, y ahí identifiquemos esta riqueza que hay en los genes y en la diversidad biológica. Y hablando también de áreas más concretas, un área que a mí me llama mucho la atención, que creo que también va a tener un gran impacto en la región, es el área de biomateriales. Eh, una vez que trascendamos todo este tema de cambiar el modelo productivo, y empecemos a utilizar a los microorganismos como plataformas de síntesis, de biosíntesis, vamos a poder empezar a producir muchísimo. El estudio este famoso de McKinsey que publica por ahí del 2020-2021, que dice que el 60% de todas las cosas que utilizamos en el mundo como humanidad pueden ser producidos de una u otra manera con métodos biológicos, va a empezar a verse cada vez. Desde las fibras textiles que podamos producir con microorganismos, en materiales que reemplazan el uso de plásticos, el uso de otros polímeros que tal vez no son tan amigables con el ambiente, y que bajo un modelo de bioproducción pueden tener un modelo mucho más circular, menos dañino con el ambiente, ¿no? Yo creo que esas son áreas que pueden generar mucho interés. Resumen, creo que ganadería, salud animal, bioprospección desde un punto de vista más de ciencia básica, y biomateriales. Biomateriales, justamente ayer tuvimos un simposio en una de las salas del evento con materiales basados en hongos. Entonces también está la grabación que le vamos a dejar a disposición de todos los presentes por si quieren ir a ver un poquito de lo que se estuvo hablando al respecto de lo que mencionó Daniel. Y bioprospección y todo eso podemos hacerlo aquí desde la universidad, de hecho como investigación. Pero, ¿cómo hacemos que esto que hacemos como investigación se pueda traducir realmente en una aplicación práctica a nivel de industria? Pablo, vos que estás en vinculación tecnológica, ¿qué estrategias se podrían hacer, se podrían utilizar? Para mí la mejor manera sería, si ya hay un desarrollo más o menos puesto a punto a escala de laboratorio, lo que sería un nivel de maduración tecnológica 3 o 4, o sea, experimentos conducentes o ya un pequeño prototipo funcional. Yo creo que lo ideal es ir a hablar con empresas productoras que sean los que generan los materiales de los cuales se usan como punto de partida para estos proyectos o como insumo. Bueno, ahí depende de cómo se haga. E ir a conversar con ellos y decirles, miren, lo que a ustedes les queda como residuo, nosotros lo podemos aprovechar, por lo menos a escala de laboratorio, lo pudimos aprovechar para generar un biomaterial, por ejemplo. Entonces, este biomaterial tiene tal y tal potencial desde lo técnico y tal potencial desde lo económico, desde lo comercial. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un joint venture o algún programa de innovación abierta en el cual se genere un nuevo emprendimiento, que sea un desprendimiento de la empresa de ustedes para generar valor a partir de lo que para ustedes actualmente es un residuo, por ejemplo? Eso es un caso. Eso es lo que yo quiero trabajar con algunos de los proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos, y bueno, después ahí voy a llegar al punto de cómo hacer las vinculaciones entre científicos y gente de negocio. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos algunos de los proyectos que estamos trabajando en Rosario que son de aprovechamiento de subproductos y residuos de la industria de la recolección de la hoja de yerba mate.
Y me muestra una parte de la hoja que se usa para producir el mate, que uno se toma con el mate y quedan residuos, palitos. Todo eso se puede aprovechar como un material de partida para generar un extracto que tiene valor comercial. Nosotros eso lo tenemos puesto a punto a escala de laboratorio, pero estamos haciendo el estudio de mercado y el modelo de negocio de cómo poder aprovechar eso comercialmente y después con eso vamos a hablar con las yerbateras y proponerles que sean esas mismas empresas yerbateras las inversoras iniciales en una nueva empresa de base científica donde se aproveche algo que los de la yerbatera directamente lo tiran o lo queman y se podría aprovechar. Lo mismo para biomateriales basados en, por ejemplo, en residuos de celulosa. Hay toda una industria maderera que descarta miles, millones de toneladas de residuos de celulosa, de ramas cortadas, todo que tiene un potencial de ser aprovechado incluso con plástico para generar algunos materiales que no tienen capacidad estructural como para levantar una casa, pero sí como aislantes, por ejemplo, como para recubrimiento de paredes y servir como aislantes. Entonces, si uno puede mostrar a escala de laboratorio que eso funciona, después ir a hablar con una empresa ya tiene mucho más sentido, te van a escuchar. No digo que te van a invertir, pero te van a escuchar. Incluso a lo mejor te pueden acompañar en ir a pedir inversión con algún otro fondo que sea el que tenga capital, si la empresa no lo tiene, pero ya se puede desarrollar un proyecto a escala, que en la universidad no. Algo, sí, sí, algo que estuviste mencionando, les comento una experiencia que tuvimos acá, o sea, lo estamos viviendo ahora. Hace 5 años hay una convocatoria, una competencia aquí a nivel nacional de dos empresas grandes para proyectos de sostenibilidad. El- y de estos últimos 5 años, este año fue el primer año que oficialmente ellos vinieron aquí a nuestra facultad a hacernos la presentación del proyecto. Y muchas veces como que tenemos aquí las ideas en la facultad y no queremos presentar porque no está todavía bien desarrollado, le falta esto, le falta aquello. ¿Qué pasó? Hubo un grupo aquí, se armó un grupo de 4 personas entre docentes y estudiantes, presentaron el proyecto 2 días antes de que cierre la convocatoria, lo armaron, el tema es que ya lo tenían armado, ¿verdad? Entonces lo adaptaron al formato, quedaron semifinalistas, así. Entonces era una idea que efectivamente tenía el potencial, pero quizás muchas veces nosotros no estamos o le tenemos ese miedo a dar un poco ese paso, o quizás también ese temor a lo desconocido de manejarnos más a nivel de empresa, de industria y eso, y nos autolimitamos. Ahora resulta ser que teníamos aquí un proyecto bueno que, bueno, está avanzando, vamos a ver cómo sigue. Y eso me lleva a lo de salir nuevamente, salir a mostrar y a demostrar lo que estamos generando nosotros. Acá le veo a Milagros también, ella tiene experiencia, ya está a punto de recibirse aquí de la carrera. Ella tiene experiencia también un poco en este tipo de convocatorias. Bueno, ahí, Edgar, si me permitís que por ahí en mi primera Sí, participación soné como medio agresivo, a lo mejor con la universidad, pero no, es una oportunidad, porque la universidad tiene que ser más aperturista. Y parte de eso es, por ejemplo, yo ahora lo que estoy haciendo es vincular a proyectos de científicos de la Universidad Nacional de Rosario con los alumnos del último año de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, que tienen una materia electiva, una terminalidad que es de emprendimientos. Entonces, el trabajo final de ellos es hacer un modelo de negocio de un proyecto, estudio de mercado, modelo de negocio, todo el análisis. Y a veces ellos saben hacer todo esos análisis, pero a veces no tienen una idea propia para analizar, justamente. Entonces, yo los vinculé con proyectos de la facultad y hay un par que pegaron buena onda y están trabajando bastante bien. Entonces, yo por ahí lo primero que hago es trabajar con un modelo de lo que se llama caja negra, donde la propiedad intelectual no la tocamos. Entonces, por ejemplo, el proyecto este de la yerba está el dato de que se parte de los residuos de los cultivos de las plantaciones de yerba mate y que se llega a un producto final que es un polvo soluble que contiene cafeína, antioxidantes, y son todo provenientes de la yerba. Ahora, ¿cuál es el proceso por el cual los residuos de la yerba se convierten en ese polvo soluble, en ese compuesto? Eso no se toca todavía, eso está secreto. Pero ya poder charlar de que existe esta posibilidad y que eso ya está hecho a escala de laboratorio, o sea que está la prueba física, incluso lo mezclaron con un jugo a ver cómo quedaba y todo, zafó. O sea, nadie se murió ni se descompuso, así que vamos a suponer que anduvo. Este,
antes de hablar de propiedad intelectual ya se puede hacer todo el análisis de mercado, el análisis de a ver cuántos residuos de yerba, cuántas toneladas de residuos de yerba necesito para poder preparar tanto de este producto. O sea, cuántos gramos de residuos de yerba necesito para preparar el equivalente a una bebida energética, por ejemplo, una bebida energizante. Entonces, sin tocar todavía la tecnología, ya se puede hacer un poco de análisis, un poco de aproximación. Y si se forma un buen equipo, si los investigadores se llevan bien con los emprendedores y todo, entonces ahí ya se empiezan a firmar papeles, ahí sí, ya se empieza a hablar de acuerdos de confidencialidad y todo, pero por lo menos se puede empezar a trabajar de manera mucho más ágil. Y en ese sentido, lo que yo digo que la universidad tiene que ser mucho más aperturista, es justamente salir a ofrecer estas capacidades de la universidad a las empresas, activamente. Eso es algo que si queda a la buena de Dios es muy difícil que pase, porque es muy difícil que a una empresa se le ocurra entrar espontáneamente a la universidad a ver qué tienen para ofrecer, y digamos, por la cultura nuestra, culturalmente es muy difícil que desde la universidad se acerquen a las empresas a ofrecer abiertamente. Yo creo que eso tiene que ir cambiando. Y ahí pesa muy fuerte el rol de los vinculadores tecnológicos, que es un poco la parte que me toca. Ahí se escuchan unos ladridos porque el perro está un poco ladrando mientras hablo. Está el rol de los vinculadores tecnológicos, que es justamente participar más activamente de esto. Y ahí hay otro desafío que es cómo alinear los intereses también de los vinculadores tecnológicos con el desarrollo de proyectos, que es un punto muy interesante que incluso lo está abordando la gente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque están teniendo el problema que en las oficinas de transferencia de tecnología a nivel de Europa, ahí le pegué un grito a los perros, me muteé para... A nivel de Europa están viendo que muchos de No, los no se vinculadores... oye, no te preocupes que no se oye el ladrido. Ah, está bien. No, y ahora se va a ir menos porque les pegué un grito. A nivel de las oficinas de transferencia de tecnología en Europa, en Estados Unidos, están viendo que muchos de los vinculadores, a medida que van ganando experiencia, se van al sector privado, abandonan la universidad y a veces quedan las oficinas medio huérfanas. Y es porque no hay una política de incentivos para la vinculación tecnológica, para los vinculadores tecnológicos, donde a veces nosotros estamos todos a sueldo, porque obviamente somos todos empleados de la universidad, o del CONICET, o del CONACYT, o CONCITEC, según el lugar, el nombre que tenga, somos todos empleados a sueldo, y por ahí si nosotros trabajamos bien, nos pagan un sueldo, y si trabajamos mal, nos pagan el mismo sueldo. Y si impulsamos un proyecto, nos pagan un sueldo, y si impulsamos 50 proyectos, nos pagan el mismo sueldo. Y a veces lo que yo charlando con vinculadores amigos notamos, es que ya después de un tiempo uno ya sabe dónde está la línea entre la vinculación de acompañamiento, de asesoramiento, de tirar ideas, de presentar algún contacto, y hay una línea a partir de la cual ya uno termina haciendo un poco el trabajo un trabajo de cofundador, si se quiere, de un proyecto, de una nueva empresa. Y eso tampoco está, digamos, ni bonificado, ni remunerado, ni gratificado, ni con participación en la empresa. Pero también hay un desafío por ese lado, cómo hacer, si se puede armar algún tipo de fondo relacionado a la vinculación, pero donde los vinculadores ya tengan un rol de trabajo mucho más fuerte, sobre todo en las instancias iniciales de creación de la empresa. Bueno, son desafíos lindos para abordar en toda la región. Y esto en realidad en todo el mundo, porque si las Naciones Unidas lo están tomando como un problema, es porque claramente es algo que sobre todo pasa más en otros países, en países que tienen más desarrolladas las oficinas de transferencia de tecnología. Por eso, bueno, ese es un problema con el que nos encontramos, por ejemplo, en la región. Yo lo he charlado con compañeros vinculadores. No Así sé cómo lo es. ven ustedes desde el lado científico, cómo es la ayuda que reciben desde las oficinas de transferencia de tecnología, tanto en México como en Colombia, como en la misma universidad de Asunción. Sí, y justamente recogiendo un poco de lo que estabas mencionando, eh, tenemos todavía esa cultura un poco temerosa de salir. En sí, por lo menos aquí desde lo que nos toca con Walter, desde la Facenda, una estamos dando algunos pasos y queremos seguir avanzando, dando pasos más grandes y estamos recibiendo apoyo hasta el momento para hacerlo. Pero lo fundamental aquí, y que ya por experiencia lo decimos, es salir nosotros. Tenemos que salir nosotros. No, es tal cual lo dijiste. Ninguna empresa va a ponerse por sí sola, es muy raro que pase a buscar. Tenemos que salir nosotros a mostrarnos y a demostrarnos con las evidencias que tenemos, lo cual nos lleva a que estemos obligados también nosotros a buscar esas alianzas fuera
de la universidad y no depender solamente de los proyectos, las convocatorias que ofrece el gobierno, que es algo que estamos, creo yo, mal acostumbrados, ¿verdad? Y Acá en Argentina ni te eh, cuento, está una crisis muy grande en ese sentido este año. no vamos a hablar sobre la situación de Argentina, creo que todos estamos un poco al tanto de cómo están también por ahí, ¿verdad? Nos No cayó estamos la, muy lejos tampoco acá, nos tocó la motivación, pero ¿no? La parte de subsidios públicos está prácticamente parada, lo cual por ahí para nosotros como vinculadores es como una oportunidad, así como de alguna manera estaban charlando el tema de las oportunidades que surgieron a partir de la pandemia, que de repente uno se tuvo que poner a hacer cosas que no había anticipado que iba a tener que hacer. Me incluyo ahí, yo tengo mi propia historia con la pandemia. Gracias a la pandemia yo estoy acá charlando con ustedes. Si no hubiera habido pandemia, habría otra persona en el cuadradito que está ahí mi cara. Así que le agradezco eso. Pero así como la pandemia generó un montón un montón de problemas, por supuesto, y un montón de oportunidades, ahora el terrible corte en la financiación de subsidios públicos a la investigación que está viendo en este momento en Argentina, para mí también, yo lo quiero ver como una fuente de oportunidades para lo que estamos haciendo nosotros de acercar a la universidad a las empresas y a las empresas a la universidad y ver que había un potencial que no había sido tan explorado hasta ahora y que, digamos, para mí es re interesante todo lo que se puede hacer. así es. Pero después de toda Entonces, la ya se complica, pero para mí, desde el punto de vista más limpio de la vinculación tecnológica, es una oportunidad que estamos aprovechando. claro, y vincular universidad con empresas, hacer alianzas. Daniel, vos estás como director de alianzas estratégicas de Albiotech, ¿verdad? Yo fui, ese era mi rol Fuiste. antes de la pandemia. Ah, ok. Ok, pero Pero tengo igual, bastante hablando, experiencia. sí, sí, sí. Hablando de alianzas, ¿tenés algunos casos que podrías compartir con nosotros de alianzas estratégicas exitosas, cómo se dieron? Sí, claro. Bueno, mira, el core de lo que hacíamos nosotros era un evento que se sigue llamando, yo espero que en algún momento repitamos, la Cumbre Latinoamericana de Líderes en Biotecnología. En este evento seleccionábamos a 100 jóvenes para reunirlos en el mismo lugar y discutir cuáles eran los retos y sobre todo tender esta red de colaboración. Y a raíz de eso surgieron varias alianzas muy importantes. Eh, el primer evento lo hicimos en Santiago, en Chile, el segundo en México, en Guanajuato, el tercero en San José, Costa Rica, y el cuarto originalmente iba a ser en Rosario, Argentina, pero bueno, ya sabemos todo lo que pasó en 2020 y tuvimos que hacerlo. A raíz de eso detuvimos, pero de ahí salieron varios ejemplos. Un caso muy particular en nuestra colaboración con Costa Rica, trabajamos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que está en toda la región, y que es de las primeras entidades que empezó a hablar de bioeconomía a nivel regional. Con ellos hicimos este evento, hicimos un foro de bioeconomía que reunió gente de todo el continente también para platicar y empezar a conectar y definir cuáles deben ser los lineamientos estratégicos para transformar la bioeconomía en la región. Y bueno, a raíz de varias actividades, tanto de MIFA como de otras entidades, hoy sale la Red Latinoamericana de Bioeconomía, que lo recomiendo muchísimo checar, que es este esfuerzo transregional para fomentar la generación de alianzas. Y bueno, así también hubo quien participó a raíz de nuestros eventos en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Bioeconomía en Costa Rica, acá en México también fue muy activa. Y bueno, eh, hay varios ejemplos puntuales que no quisiera eh, ir tan a profundidad, sino más bien dejarles un mensaje de cómo vemos nosotros, cómo se tienen que hacer estas colaboraciones. ¿Vale? Yo creo que gran parte del reto que tenemos en Latinoamérica es cómo rompemos esta barrera entre las universidades, que son estos grandes generadores de conocimiento y de talento. Este es algo muy importante que a veces omitimos.
no solamente es propiedad intelectual, no solamente es paper, sino también la gente, ¿no? Y por supuesto las empresas, el sector privado. En México teníamos en su momento, en la administración pasada, oficinas de transferencia de tecnología privadas. Yo empecé mi carrera profesional después de graduarme en una oficina de transferencia privada que no pertenecía a la universidad. Tenía muchas bondades, pero al final negociar con las universidades y alinear los intereses del sector privado con las universidades resulta muy complicado. Entonces yo creo que se requiere un cambio cultural. Yo haría 3 recomendaciones para las universidades en este aspecto. Una, la manera más fácil de acercarse a las empresas es a través de su rol de generadores de talento. Invitar a especialistas de las empresas a dar clases. No necesariamente una materia formal durante todo un semestre o cuatrimestre o el esquema que utilicen. Clases. Una clase al semestre, una clase al trimestre, en el que las empresas cuenten y digan a los estudiantes su experiencia real, ¿no? ¿Qué está pasando en esta empresa? ¿Qué es lo nuevo? Hacer tal vez hackatones, que sería la segunda. Créanme que tal vez no van a tener la gran idea que revoluciona una industria, o puede que sí, pero sí van a identificar a quién quieren contratar, porque van a ver quiénes son de los 60 estudiantes de la carrera, esos 6, 7 que son súper brillantes y que son estos grandes talentos, ¿no? Como el fútbol, como si estuvieran haciendo scouting. Y la tercera es empezar a hacer acercamientos un poco más estratégicos en las empresas a través probablemente de ventas, ¿no? Como ustedes lo están haciendo. Al final necesitamos un ecosistema, necesitamos conectar. Y en esta conexión, la única manera en la que se conozcan investigadores y las personas que toman decisión en las empresas, pues es que estén en el mismo espacio, ¿no? Yo creo que se están organizando y sobre todo muchas veces esto sucede en la fila del café, en el after. Yo creo que es lo que hay que empezar a fomentar. Y mi último comentario sería que lo pensemos a nivel transnacional, ¿no? A nivel región. Acá en México nos hace mucha falta voltear a ver hacia el sur. Por cuestiones naturales creo que siempre los investigadores buscan colaboraciones en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, pero sería muy interesante empezar a ver más colaboraciones sur-sur. México, Paraguay, Colombia, Paraguay, Colombia, Argentina, un poco como lo que está intentando el Centro Latinoamericano de Biotecnología, que es Colombia, Uruguay. Muchas gracias a Daniel por tus apreciaciones. Y hay mucho trabajo por hacer, pero lo importante es al menos empezar y dar ese primer paso, que es lo que a veces no nos cuesta hacer. Y hablando de esta colaboración empresa-universidad para los emprendimientos y para desarrollar los proyectos en sí, Claudia, ahí en Colombia, ¿cómo fue, cómo se dio esta colaboración para tus proyectos, los proyectos de Biotech Colombia? ¿Influyó la colaboración? Ya hablaste que con la universidad no tanto, pero con otras empresas. Mira, eh, creo que, pues, bueno, con las universidades ha sido un trabajo muy interesante. Aquí en Colombia hay algo, las universidades tienen algo que se llama semillero de investigación. Entonces, esos chicos que desde su primer semestre, si quieren, pueden empezar a trabajar en alguna línea de investigación de los mismos grupos de investigación. Yo fui de semillero de investigación dentro de la universidad, fui joven investigadora también de la universidad. Es un programa que además tiene el gobierno de Colombia, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, yo soy investigadora así 100% y siempre he apoyado y he valorado muchísimo el trabajo de investigación que tienen las universidades y que a veces nosotros las empresas no lo podemos hacer. Una investigación mía puede durar 2 meses porque yo estoy pensando en función de la producción y no tengo el recurso para financiarme 1 año, 2 años, 3 años de investigación. Entonces, con las universidades hemos generado unas alianzas bien interesantes. Tengo convenio con 3 universidades en donde vienen estudiantes a hacer sus prácticas o pasantías o trabajos de grado
y yo también voy a las universidades a dictar capacitaciones, talleres, cursos, ¿sí? Entonces, es un trabajo como bien interesante, como yo creo que he sido muy académica porque yo también he sido docente universitaria, entonces no separo nunca mi empresa de la universidad porque nos complementamos muchísimo. Eso es como un gana-gana, ¿no? Em, entonces, bueno, con las empresas, digamos, con otras empresas, yo creo que el mismo día a día nos va llevando a caminos en donde nos permite generar alianzas con otras entidades. En mi caso, yo trabajo todo el tema de micropropagación de plantas, pero no tengo el invernadero para endurecer plantas. Entonces, genero alianzas con otras empresas que sí tienen esa capacidad. Entonces, voy a endurecer plantas de frambuesa. Esta empresa trabaja frambuesa, me puede brindar a mí ese servicio. Ahorita estamos trabajando fuertemente papa. En Colombia hay un déficit, digamos así, de mini tubérculos. Así que yo produzco el material vegetal en el laboratorio, pero ya otra empresa que sí ha endurecido papa y que sí produce, que tiene toda la experiencia en mini tubérculo, porque yo me interesa mucho la experiencia, por ejemplo, en mini tubérculos, pero es otra unidad de negocio que todavía no quiero entrar, en esos momentos no me interesa entrar. Entonces busco esa empresa que tiene esta experiencia en endurecimiento de mini tubérculos, bueno, ¿cierto? Tengo que hacer un análisis fitosanitario, todas las plantas en el laboratorio, yo pues hago lotes y mando a analizar, no tengo mi laboratorio de diagnóstico vegetal, entonces, bueno, genero alianza también con otra empresa para hacer esto. Definitivamente uno solo no puede y las redes sociales ayudan muchísimo. O sea, es un apoyo impresionante porque lastimosamente también en nuestro día a día, en donde estamos pensando en pagar nómina, en buscar recursos, en buscar inversión, en producción, en que la producción vaya bien, entonces se nos escapan muchas cosas. Entonces, a través de las redes sociales también nos ponemos en contacto con muchas personas y muchas empresas que nos ayudan finalmente a fortalecernos. Y además que, pues, en términos de biotecnología, yo creo que mientras más nos apoyemos, pues más vamos a salir adelante con nuestras empresas o nuestros negocios o nuestros proyectos de investigación. Entonces, para mí, soy muy abierta a generar estas alianzas con universidades o con empresas, porque es que solo no podemos y no sabemos todo. O sea, somos biotecnólogos y a veces esos biotecnólogos y es una palabra tan grande que encierran tantas líneas y a veces nos ven como los expertos en todo y no somos expertos en todo, tenemos una línea específica o dos líneas específicas, entonces qué bueno pues poder aportar al desarrollo también de otras empresas biotecnológicas y que también pues nos aporten al desarrollo. Entonces, definitivamente pues estas alianzas que, que generamos, muchas veces nos toca salir a buscarlas. Como tengo ese concepto académico, entonces voy a las universidades. O sea, yo he sido docente y tendré ese espíritu docente toda la vida. Entonces, voy a las universidades porque reconozco la importancia que tiene la universidad pues en las empresas o en los bioemprendimientos. Entonces, yo salgo a buscar las universidades. Si no vienen a mí, ok, pero en este caso, como tengo ese perfil académico también, entonces las voy a buscar y vengo. Ahora estamos en un proyecto con pequeños productores y estamos realizando también una serie de capacitaciones de agricultura familiar, de fitopatología, bueno, en fin, son como ocho capacitaciones cada mes. Y nada, estas capacitaciones se han dictado a través de los programas que tienen las universidades de proyección social o extensión universitaria. Entonces, no, la experiencia para mí ha sido pues bien interesante, pero seguro también influye mucho pues el perfil que tengo de academia, ¿no? Para generar esas alianzas. Y lógicamente, como emprendedora, reconozco también la importancia de generar estas alianzas para crecer y para apoyarnos todos, que es muy importante también. Me pareció algo importante para destacar de lo que mencionaste, porque estuvimos hablando lo de dar el primer paso, animarse a hacer las cosas, salir a tocar puertas, pero dijiste también,
me piden algo que yo no tengo experiencia o no es el momento de hacerlo, entonces busco apoyo en otro, ¿verdad? En ese sentido también ser realista con nuestra situación, ¿verdad? Entonces, Total. ser realista, ser prudente, dar esos primeros pasos en función a lo que nosotros sabemos que somos capaces de lograr y hacer en el momento también, ¿verdad? Pero tampoco crearnos una expectativa muy idealista y después querer pretender solucionar todo y eso finalmente nos va a traer más problemas que soluciones. Ir también, Sí, eh, totalmente. Así es. seguir el paso a paso de acuerdo a nuestras capacidades que nosotros somos conscientes que Capacidades. podemos lograr. Así mismo. Así es. Y, y ya se nos pasa la hora volando. Qué impresionante. Bueno, eso es cuando la conversación da gusto. Quiero lanzar una pregunta para todos y para que cada uno vaya comentando, respondiendo por turnos. Eh, y como reflexión final también, ¿cómo ven la biotecnología acá a 5 años? A 5 años nomás. Porque hablamos de la pandemia y la pandemia ya fue hace 4 años. Para mí fue ayer. Todavía la tengo muy presente la pandemia hace 4 años, pero ya prácticamente ya fue hace rato. Y entonces de acá a 5 años, esperemos que no venga otra pandemia, otra cosa rara así. Entonces, Pablo, ¿querés comenzar? Yo creo que acá 5 años, toda la situación de la biotecnología, la apertura y la generación de proyectos va a estar mucho mejor que ahora, pero cuánto mejor, eso es algo que va a depender de la iniciativa activa de nosotros. No es algo que va a pasar solo, es algo que tenemos que ir nosotros y buscarlo. Y bueno, hay formas mejor organizadas de buscarlo. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo es la mejor manera de hacerlo, explorar esas alternativas, pero la bioeconomía es algo que viene creciendo a pasos agigantados. Se le está dando la importancia que hace 5 años no se le daba y que ahora sí, y dentro de 5 años va a ser mucho más. Y va a ser una oportunidad enorme para nosotros, para nuestras carreras y tiene el potencial que tenía hace 10 años todo lo que era tecnología de información y comunicación, todas las TICs, y todo lo que fue el desarrollo de aplicaciones y todo, y ahora inteligencia artificial, yo creo que en 5 años se viene nuestro turno. Pero tenemos que ir y buscarlo, no es algo que va a pasar. Sentado en el escritorio no va a pasar. Hay que ir y salir con la lanza de cacería y buscarlo. Pero sí, muchísimo mejor que ahora seguro. Sí, como estuvimos hablando aquí también desde la fase modo agresivo. Modo Modo agresivo, sí. agresivo y salir, sí, sin vergüenza, sin miedo, que es lo peor que te van a decir es que no, es lo que siempre se Y dice, ¿verdad? Entonces, mejor ir pedir, mejor pedir perdón de que pedir frente. perdón, como decía Edison. Sí, Sí. así es. Walter, Bien, así como mencionaba también Pablo, ¿verdad? Realmente, bueno, yo estoy muy curioso en ver dónde el uso de la IA eh, realmente va a ir en cierta forma guiando la generación de hipótesis, ayudándonos de repente a entender resultados que hasta hace poco eran difíciles de entender y cómo lo que entendemos de estos resultados podemos aplicar para solucionar problemas reales, ¿verdad? Ahora también realmente también es como, o sea, tenemos que ser cautos porque de repente el IA de repente puede ayudarnos a eso, pero tener realmente conocimientos fundamentales de cómo funciona la ciencia y de cómo realmente el método científico funciona es algo que realmente tiene que estar ahí bien duro siempre. Nosotros en la academia tenemos que asegurarnos siempre de que los alumnos tengan bien claro eso, el método científico. Entonces, esa comunión, ¿verdad? Tanto de la rigurosidad del método científico y de lo que pueda aportar el IA, de repente pienso que es algo que va a ser muy interesante y estoy muy emocionado de ver a dónde llega esto en los próximos 5 años. ya veremos. Vamos a cerrar los ojos, nos despertamos y ya van a ser 5 años, así que nos falta mucho. Daniel, Pues mira, justo casi coincide con la Agenda 2030, ¿no? En teoría ya tendríamos que haber solucionado todos los problemas de la humanidad para ese momento. Yo coincido a nivel global la convergencia entre la biotecnología y otras tecnologías, inteligencia artificial,
robótica, automatización va a ser lo que dicte las tendencias. Pero me quiero enfocar más a nivel Latinoamérica, el cambio que me gustaría ver y que estoy seguro que de trabajar en conjunto podemos lograr. Si ustedes preguntan a sus estudiantes en la UNA, ¿cuál es su principal preocupación? Muy probablemente les van a decir que la preocupación es el mercado laboral. Estudiaron 4 o 5 años, tal vez hicieron una maestría, tal vez hasta ya terminaron un doctorado, y la preocupación va a seguir siendo la misma. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde puedo utilizar todas estas capacidades que he desarrollado? Y esto viene, de, lo he platicado con gente de cerca de 50 universidades en Latinoamérica, estudiantes de biotecnología, ya he visto este patrón. Y pues tienen una base, ¿no? El mercado laboral es todavía muy pequeño. El cambio que me gustaría ver es que todos estos estudiantes que hoy están entrando, que probablemente estas semanas están iniciando su carrera de biotecnología y en 5 años se van a graduar, que tengan una cantidad mucho mayor de oportunidades. Y esto se va a lograr a través de startups. Y el ejemplo justamente es el caso de Argentina. Hoy los estudiantes que salieron hace un par de meses, a pesar de todo lo que está pasando en Argentina, tienen muchas posibilidades. Tienen oportunidad de trabajar en STAM, en Chroma, en Bflow, en un montón de startups que hace 5 años no existían. Así que yo veo muchas oportunidades en esta explosión de startups biotecnológicas, y es el cambio que yo quiero ver, ¿no? Y que me gustaría que trabajara. Estudiantes de doctorado que terminen y digan, ok, yo hoy en día, en lugar de seguirme haciendo 26 postdoctorados en los que alguien se retira y tengo una plaza para investigador, voy a quedarme papá. Y que tengan las condiciones, estructura, financiamiento, ¿no? Entonces, es una labor de ecosistema, pero yo ahí veo, tal vez peco de optimista, pero ahí es donde quiero la biotecnología en material. Gracias, Daniel. Y bueno, iniciamos el conversatorio con Claudia y vamos a ir cerrando con Claudia. ¿Cómo ves, Claudia, de acá a 5 años? Yo pienso en mi empresa, ¿sabes? Yo pienso en mi empresa, cuando tú me hiciste esa pregunta, yo digo, ¿cómo veo mi empresa ya de aquí a 5 años? Siento que hay muchos retos, y va a haber muchos retos para los biotecnólogos. Siento que vuelvo y tomo la pandemia nos ayudó mucho, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando a mí me preguntaban, ¿qué estudiaste? Yo soy ingeniera biotecnológica, la siguiente pregunta era, ¿y eso qué es? Entonces lo que entonces yo me iba por el ejemplo del pan, del yogur, de la cerveza, ¿cierto? Creo que la pandemia también nos ayudó mucho porque pues salvó el mundo, todas esas vacunas que fueron procesos biotecnológicos. Entonces creo que la gente ya cuando a mí me preguntan, ¿qué hace tu empresa? No, biotecnología, y entonces ya, ¿y qué es eso? Entonces ya me voy a las vacunas del COVID. Entonces yo pienso en mi empresa, cómo me veo en 5 años, y también todos los que estamos acá, Pablo, y todos los que estamos trabajando aquí a 5 años, y sí tenemos retos, pero siento que también pues vamos a crecer. Yo aquí a 5 años, mi laboratorio tiene una capacidad de 800.000 plantas, de aquí a 5 años lo veo con una capacidad de 4 millones de plantas, 5 millones de plantas. Entonces, sé que dentro de estos 5 años, desde hoy a 5 años, sé que va a ser un reto muy fuerte, pero lo veo así. Entonces, en esos momentos, cuando yo estudiaba, no se hablaba ni de cuando yo me gradué, no se hablaba ni de emprendimientos ni de bioemprendimientos. Y siento que hoy en día hay muchos bioemprendedores. Y creo que cuando uno se mete a esto es porque definitivamente le pone el alma, el corazón, la mente y absolutamente todo. Entonces, si yo veo la biotecnología como yo me siento en estos momentos de aquí a 5 años, siento que va a haber mucho reto, pero que sí va a haber mucho crecimiento también por estas dinámicas de vida, por estos nuevos chicos que salen ahorita de la universidad y que sí saben que es un bien emprendimiento, que tienen otro chip y que nos van a ayudar para que la biotecnología aplicada a la salud, a la medicina, a la agricultura, a la parte ambiental, pues cada día se vaya fortaleciendo más.
Entonces, nada, yo me veo aquí a 5 años con un super laboratorio y teniendo también otras técnicas de mejoramiento a través de la biotecnología. Seguro a Pablo, a Walter, a Daniel, a todos los que están acá, también los veo, los proyectos así como me proyecto yo. Y siento que vamos a crecer mucho por la dinámica de vida y porque ya hoy en día tenemos otro chip, los biotecnólogos. Amén a eso. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Pablo, Walter, Daniel, por este muy interesante conversatorio. Quedan muchísimas cosas en el tintero, evidentemente. Sabemos que hay todavía mucho por hablar, pero no solo es cuestión de quedarse hablando, como dijo Pablo, es levantarse del escritorio y salir realmente a hacer las cosas. Entonces, yo estoy muy feliz. Tengo unas cuantas ideas en la cabeza que voy a hablar después con los estudiantes también. Milagros va a trabajar también conmigo en un proyecto justamente asociado a bienegocios. Entonces, Milagros, nos esperan muchas reuniones, te aviso ya luego. Y gracias a todos por conectarse en esta charla interamericana, latinoamericana, interregional, pero colaborativa. Y les recordamos entonces que mañana cerramos nuestro congreso en el evento presencial. Para los que estén por zona de Asunción los esperamos. Y para los que no estén, nos acordaremos de ustedes, pero esperamos tenerlos eventualmente también por estas latitudes próximamente. Ya ojalá presentando los emprendimientos, las empresas, resultados de vinculación, de colaboraciones. Y bueno, sin nada más que agradecerles entonces. Les deseo un buen descanso, buenas noches para los de este lado. Daniel, ¿qué hora tenés vos allá? Ahora mismo son las 6 de la tarde. Entonces todavía no vas a dormir. No. Todavía no vas a dormir. Y las 7 de la noche, las 7. Todavía tampoco. Entonces, no sé, Ya son que las tengan 9. una rica Acá cena. son las 9:15. Así que Pablo, voy a cenar. andate a un after, vos, ahí tranquilo. Walter y yo por lo menos mañana tenemos un día bastante movidito. Así que gracias a todos. Bueno, Y como les gracias a comenté al ustedes. principio, les Bueno, pasamos los enlaces también de la grabación. muy lindo conversatorio que se repita cuando quieran. Sí, súper. Muchas Gracias. Gracias a gracias y todos. bueno, Buenas noches. Pero que se repita en adiós, Chao. buenas Paraguay. noches, chao. Un gusto. Así ahí mismo. Dale, gracias Excelente Daniel, regreso. gracias Chao. Walter, Pablo, chao, chao a todos.